La Primera Guerra Mundial, centrada en Europa, empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. En su transcurrir hubieron más de 6 millones de civiles muertos y más de 10 millones de soldados que perdieron la vida, sin hablar de la cantidad de soldados torturados en cautiverio y los debates políticos multitudinarios alrededor del mundo. Los que descienden del lujoso vehículo son el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y su esposa, la archiduquesa Sofía. Imágenes antes de su asesinato en Sarajevo el 28 de junio de 1914, que dio inicio a las hostilidades, que comenzaron en agosto de 1914. Luego de varios atentados, Gavrilo Princip, quien vemos en pantalla siendo arrestado por soldados bosnios, asesinó al heredero del trono austrohúngaro y su esposa a tiros. A finales de agosto de 1914, empieza la mayor movilización de tropas, en Europa y Asia nunca antes vista en el mundo. Hasta ese momento, Alemania y Austria-Hungría reunían una fuerza militar de más de 3 millones de soldados. Por otra parte, los franceses e ingleses también hacían frente con más de 2 millones de soldados, eso solo un mes después del asesinato de los duques. La guerra se dividió en dos frentes, la Triple Alianza, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos. Entre los motivos que dieron a este conflicto, se debe mencionar que comenzó una carrera armamentística. Alemania estableció el servicio militar obligatorio, mientras que Gran Bretaña apostó por un ejército de menor tamaño, pero altamente profesionalizado. A su vez, la técnica se ponía al servicio de la guerra, al tiempo que los ejércitos aumentaban y los países forjaban alianzas para evitar quedar aislados. Europa quedó surcada por un sinfín de trincheras y alambradas. Las grandes potencias se habían enzarzado en una guerra de desgaste. De hecho, colosales batallas como Verdún y el Somme en 1916 se convirtieron en un sangriento ejemplo de lo que significaba la Primera Guerra Mundial. Cientos de miles de hombres perecían entre el alambre de espino, incapaces de lograr ganancias territoriales significativas. Insólitamente, más de 8 millones de caballos murieron en la Primera Guerra Mundial, empleados para el reconocimiento y para transportar mensajeros, así como para arrastrar piezas de artillería. A continuación, tropas de Gran Bretaña marchando. Escuchemos el audio original. Este es el primer frente de británicos. Recordemos que el servicio militar no era obligatorio en Gran Bretaña, todos ellos son voluntarios. Gran Bretaña reunió un frente de más de 1.500.000 soldados jóvenes en su mayoría. Iniciaron las hostilidades y bombardeos en septiembre de 1914, y el mundo empezó a conocer las barbaries de una guerra y las secuelas que empezaría a dejar en todos y cada uno de los que en ella participase. Los rostros de hojalata. Soldados de cara desfigurada, por causa de perdigones o esquirlas de metal en los bombardeos. He aquí imágenes inéditas, de un médico intentando reconstruir la cara de un soldado francés. Es increíble la técnica que usaban y el ingenio que tenían, al menos en el área de medicina. Este soldado sin duda fue afectado gravemente en más del 50% de su rostro. Si analizamos veremos, que perdió la nariz. Y la máscara le encaja perfectamente. Podemos ver que en el fondo hay más modelos. Se estima que más de 700.000 soldados quedaron marcados de por vida, sin mencionar los colosales daños psicológicos causados tanto a soldados como a la población en general. Daños psicológicos acompañados de traumas severos, debido a los constantes bombardeos, y gran cantidad de compañeros caídos en batallas en formas inimaginablemente horribles. Es momento de suscribirse y comentar. Se los agradecería enormemente. A continuación. Primer combate importante de la Primera Guerra Mundial en el frente oriental, librado entre el 26 y el 29 de agosto de 1914. Una parte del octavo ejército alemán venció al segundo ejército ruso, lo que permitió concentrar las fuerzas contra el ejército ruso y tomaron prisioneros unos 122.000 hombres rusos. También tomaron prisioneros bosnios, serbios y franceses. Hasta el momento los alemanes y sus aliados creían que la guerra iba a ser corta y provechosa para ellos. No imaginaron el aguante de los franceses y sus aliados británicos y americanos. Que harían frente durante meses, y librarían batallas sangrientas para ambos bandos.
Tras una semana de bombardeos de la artillería contra las posiciones fortificadas alemanas en el río Somme, los aliados, Reino Unido y Francia, lanzaron el 1 de julio de 1916 un ataque masivo de la infantería. En el norte, los británicos pretendían tomar Bapaume. En el sur, las tropas francesas de Foch atacaron Peronne en un frente de 15 kilómetros, haciendo progresos sin grandes dificultades. En los primeros 6 minutos se produjeron casi 20.000 bajas. Al finalizar el día, 19.240 soldados británicos habían muerto, 2.152 habían desaparecido y casi 36.000 resultaron heridos. Los alemanes sufrieron entre 10.000 y 12.000 bajas. Tras un bombardeo por sorpresa mucho más intenso y efectivo, tomaron casi toda la segunda línea alemana. Pero el éxito no tuvo continuidad y la batalla se atascó. Los británicos sumaron desde entonces hasta el 14 de septiembre otras 82.000 bajas en combates pequeños que reportaron pequeños avances. La batalla degeneró en una lucha de desgaste junto a un tiempo frío y húmedo. Los aliados habían conseguido ganar unos ridículos 320 kilómetros 2 a costa de 420.000 bajas británicas y 195.000 francesas. Los alemanes perdieron 650.000 combatientes. Y entonces los ciudadanos y soldados alemanes y austrohúngaros comenzaron a vivir la crueldad de la guerra. Sus pobladores se morían de hambre y terror, sus soldados no querían seguir más en el frente de batalla por los constantes bombardeos y la pérdida constante del terreno conquistado. En total, la barbarie de la Primera Guerra dejó, entre 1914 a 1918, más de 20 millones de muertos, entre civiles y militares. Los rusos aproximadamente 1.600.000 muertos, los ingleses 1 millón, los franceses 3 millones, Alemania sufrió casi 2 millones, los italianos más de 1 millón y los serbios 1.700.000 aproximadamente, no olvidemos los más de 7 millones de sementales fallecidos y los más de 2.800.000 mutilados y marcados de por vida en esta trágica etapa de la humanidad. En pantalla la última batalla de la Primera Guerra. La batalla de Amiens, también conocida como la Tercera Batalla de Picardía. Comenzó el 8 de agosto de 1918 y fue la fase de apertura de la ofensiva aliada, que en última instancia condujo al final de la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas avanzaron más de 11 kilómetros en el primer día, uno de los mayores desplazamientos de la guerra, en el que el Cuarto Ejército Británico cumplió un papel determinante y concluyente. Gracias por llegar hasta el final del video. Con gusto su servidor Josué Crespo. Canal YouTube World Racing Tops. Increíble mundo y tops. Dios les bendiga. No olviden suscribirse y comentar. Hasta la próxima.